Hola a todos, bienvenidos a Ecodiálogo, el podcast donde exploraremos las historias y experiencias de personas que están trabajando por proteger el medio ambiente. Soy Carlos Ruano y estoy emocionado de compartir con ustedes conversaciones que vamos a tener con expertos y líderes en el sector ambiental. El día de hoy vamos a tener a una invitada de lujo, una amiga que aprecio mucho, a la doctora Isadora Clark Ordóñez, quien tiene una amplia experiencia en el sector ambiental, es presidenta del Colegio de Biólogos de Baja California y tiene mucho por compartir con nosotros. Ella en su momento fue funcionaria, servidora pública de la Dirección de Protección al Ambiente del Ayuntamiento de Mexicali y estoy seguro de que les va a encantar la conversación. Empezamos. Nos encontramos con la doctora Isadora Clark Ordóñez y Isadora, la verdad, estoy muy emocionado de que estés aquí, que seas nuestra madrina de este podcast, Ecodiálogo, y como lo dije anteriormente, eres una persona a quien admiro, a quien aprecio y a quien veo como una amiga. Muchas gracias a ti, Carlos. Muchas felicidades por esta iniciativa para empezar con esta serie de espacios de comunicación alrededor de los temas ambientales que nos convocan, que nos apasionan, que nos reúnen. Y bueno, es un gusto para mí también estar aquí hoy contigo estrenando este espacio. Y pues bienvenidos todos. Muchas gracias, amiga, y pues iniciamos y vamos a empezar con la primera pregunta que me gusta mucho hacer a las personas. Detrás de los cargos o títulos que uno pueda tener, ¿quién es Isadora Clark? ¿Quién es Isadora Clark y qué te inspira a trabajar por el medio ambiente? Bueno, pues decir quién es uno tiene muchas aristas, ¿no? Pero pues soy una mujer de casi 50 años, tengo prácticamente la mitad de mi vida dedicada al trabajo universitario como académica, como docente. Soy madre de familia de 2 jóvenes universitarios también, lo cual es un gran logro para mí como mujer. Bueno, a lo largo de mi quehacer laboral, profesional, pues me he dado cuenta de que me gusta la comunicación, no nada más la comunicación de la ciencia en sus diferentes formas, ya sea la difusión o la divulgación científica, sino el entendimiento de qué es lo que sentimos, lo que pensamos las personas que estamos integrando un grupo social, compartiendo un mismo espacio geográfico, las mismas dinámicas poblacionales. Y bueno, en términos generales, soy bióloga de formación, los posgrados pues están más relacionadas a las ciencias básicas, pero por cuestiones del destino, de la vida, de los amigos, de los colegas, he estado involucrada en espacios de gestión ambiental o de comunicación ambiental que de alguna u otra manera han, pues, fortalecido mi formación, no nada más como individuo, sino también profesional. ¿Qué me motiva a estar en este tema de la protección del medio ambiente? Pues me motiva el hecho de poder contar, poder contemplar, poder disfrutar los espacios naturales, de hacernos conscientes del bienestar total, el bienestar integral que nos genera poder disfrutar un espacio verde, respirar aire limpio, poder escuchar el viento, el canto de las aves, poder disfrutar los colores de la naturaleza, del atardecer. Todo eso no nada más en un sentido de contemplación, sino también de estar en una relación con un espacio natural que se ve sano, que se ve poco impactado por el hombre y que nos obliga o que nos compromete a generar espacios así o a mantener los espacios que así están. Claro, por supuesto, y pues aportar tu granito de arena, ¿no? Para hacer de este mundo un mundo mejor, ser actor. Oye, Isadora, y de pequeña, ¿cómo te visualizabas? ¿A qué jugabas? Sí,
¿Desde chiquita te visualizabas como una bióloga, como una científica? Pues no sé si como bióloga, quizá sí como científica, porque mi padre era físico matemático y le gustaba mucho la divulgación de la ciencia, participaba en eventos de divulgación científica en la Universidad de Sonora. Yo soy originaria crecí en Hermosillo, Sonora, mi familia es sonorense y sí me sentía en el ambiente científico, ¿no? Pero ¿a qué jugaba? Creo que uno de mis juegos favoritos era tener un pizarrón, tener gises, Ajá. tener borradores y escribir cosas en el pizarrón. Okey, Puede ser que también por el hecho de que mis 2 padres, también mi mamá, crecieron en el ambiente universitario, también eran maestros, y pues eso de alguna u otra manera te representa un ejemplo, claro. cuando compartes con ellos esos espacios, ¿no? Entonces sí, creo que me visualizaba mucho en el plan de la docencia. Okey, por eso el pizarrón, escribiendo, o sea, pues, mirabas a tus papás, Sí, por un supuesto. ejemplo a seguir y pues, Isadora es catedrática, es maestra, muy buena maestra de la Universidad Autónoma de Baja California, y pues, en cierta forma, pues, seguiste el ejemplo de tus papás. Sí, así fue. Cuando tú ves que en el bolso de tu mamá hay gises, hay plumones, hay borradores, mi papá, me acuerdo que en esa época se utilizaban los portagises, ya no se usan, pero eran unas estructuras metálicas donde se ponía el gis y el maestro podía escribir Okey, okey. con mayor facilidad en los pizarrones de aquella época, ¿no? Entonces, sí, son detalles de la vida cotidiana que te involucran con esa manera de vivir, ¿no? Hablar en público, ¿no? Me tocaba con bastante frecuencia ver a mis padres hablando en público, eh, a mi mamá, que era maestra en las asignaturas, humanistas, ¿no? De filosofía, literatura, historia, y que además le gustaba incursionar en prácticas académicas, artísticas, ¿no? Como Okey. el teatro, la poesía, etcétera, ¿no? Entonces, también, estar en ese contacto de, la capacidad que podemos tener las personas y lo que significa o lo que implica hablar en público y que la gente ponga atención o establecer un diálogo con el público, pues también es algo que me encaminaba, ¿no? Hacia ciertas áreas. No, pues, muy buenas figuras a seguir tus papás y pues, estás haciendo lo que te mostraron. Y yo fíjate que yo de pequeño, desde chiquito, pues yo tenía ese amor por las plantas. Yo era el que se encargaba de mi jardín, de plantarlo. Y pues llegaba verano y me ponía muy triste Sí, porque por supuesto. todo se moría, todo se moría. Las petunias, las teresitas, ¿no? Pero desde chiquito, pues sí tenía ese amor por las plantas, los animales, saberme los nombres científicos de los dinosaurios. No sé a quién se lo aprendí realmente, pero pues seguí sobre esa línea y estudié biología. Sí, son épocas también donde ciertos temas se ponen de moda y los jóvenes, ¿no? A la edad en la que a uno le toca escoger una carrera universitaria al final de la preparatoria, pues la influencia que tienen las modas temáticas, pues claro que tiene su intervención. En mi época estaba muy de moda Greenpeace, era una novedad todavía, Nat Geo o National Geographic. Pues nosotros crecimos escuchando documentales de Carl Sagan, por ejemplo. Sí. Entonces, si en una primera infancia no me veía como una bióloga, ya en esa etapa formativa de la preparatoria, sí, el área de las ciencias naturales me llamaba mucho, ¿no? La protección al medio ambiente, la protección de ciertas especies en peligro, en riesgo o en peligro de extinción, sí, me llamaba, me pulsaba, ¿no? Como decimos ahora. Entonces, creo que eso sí determinó mucho mi decisión para estudiar la carrera de biología. Biología. Sí. Pues yo miraba mucho Animal Planet, Discovery Channel, me encantaba verlo más que las caricaturas.
Oye, Isadora, ¿y cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es lo que mueve a Isadora? Pues, como te decía, me gustan los espacios naturales. Creo que ahorita en esta etapa de mi vida sí, me veo con más ánimos de, hacer más cosas en términos de la comunicación. Okey, Creo que a partir de la comunicación, no nada más de la comunicación depende en gran medida la educación y el compartir experiencias, sino que puede poner en sintonía, las intenciones y las motivaciones de un grupo social. Y y es a través de la comunicación donde nos podemos vincular con los diferentes sectores del grupo social, donde nos podemos organizar, donde podemos sentir que sí podemos hacer un grupo mucho más grande y, por lo tanto, mucho más fuerte para tomar acciones, y eso me motiva. amiga, ¿y cuál ha sido el momento más importante en tu vida como bióloga, en tu carrera profesional, como profesionista? Ah, caray, creo que ese momento todavía no llega. Me Okey, siento todavía como que estoy terminando de perfilarme como bióloga, ¿no? Si bien, pues, he trabajado en la docencia, en las ciencias biológicas, en la formación de médicos principalmente, me ha tocado incursionar, te digo, un poco en la gestión ambiental, un poco en la comunicación. Em, Creo que todavía no puedo decir, estoy en mi máxima etapa. Creo que todavía lo estoy descubriendo. okey. Y bueno, el hecho de haber estado o de verte implicado en diferentes grupos de acción o grupos de trabajo, pues cada vez te ayuda como a redimensionar, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Por qué lo quieres hacer? Y eso, pues son decisiones que uno va tomando, no nada más conforme a lo que a uno lo va motivando, sino también por las oportunidades que se van presentando, ¿no? Eh, a en algún momento uno empieza a entender que ciertas puertas se abren en un momento particular de tu vida y puede ser que nunca se vuelvan a abrir. Y llegas a una edad en la que dices, sí, hay que ver las oportunidades, hay que valorarlas, aunque hayas tenido otra intención, otro objetivo marcado, de repente ciertas oportunidades te ayudan a descubrirte, y creo que eso es lo que me ha venido pasando últimamente. Y en ese sentido siento que todavía estoy terminando de descubrir realmente en dónde, a qué quisiera intencionadamente dedicarme una segunda parte de mi vida profesional. Y como bien dices, es importante poder, visualizar y ver las oportunidades que se te están presentando. Sí, así es. Traemos muchas cuestiones, a veces definimos algo, nos gusta algo, nos casamos con la idea y puede pasar mucho tiempo hasta que vuelvas a revalorar esas decisiones, ¿no? O, volverlas a reconsiderar, pero llegan momentos en donde precisamente por las oportunidades sociales, por por lo que te está tocando vivir, por lo que te llaman las nuevas generaciones. Ahora sí ya me toca que los jóvenes universitarios a quienes les doy clase, mis propios hijos, me cuestionan, ya como un adulto con cierto grado de voz, de palabra, y y eso me compromete mucho más, ¿no? Para pensar hacia dónde quiero dirigir lo que voy a hacer en una segunda parte de mi vida profesional. Okey, perfecto. Oye, amiga, eh, cambiando un poquito de tema, ¿qué es el desarrollo sustentable para ti? Bueno, ya sabes que en términos de gestión ambiental, desarrollo sustentable y desarrollo sostenible se usan mucho como equivalentes narrativos. Sí tienen algunas diferencias, sobre todo en cuanto al enfoque, ¿no? En que se les usa. Por ejemplo, en el caso del desarrollo
sostenible tiene un enfoque más para contemplar el desarrollo económico, contemplando el bienestar social y disminuir el impacto ambiental, ¿no? Y cuando hablamos de desarrollo sustentable, el enfoque es más con una intención de la conservación de los recursos naturales también, eh, viendo la manera más eficaz de utilizar esos recursos naturales para promover el desarrollo social y el beneficio económico, pero con una contemplación más hacia la conservación. Bueno, así es como yo lo he venido entendiendo. Sin embargo, ambos términos, cuando los usamos en la comunicación, en las narrativas alrededor del medio ambiente, pues tiene que ver con la mejor manera de utilizar los recursos naturales eh, para satisfacer nuestras necesidades sin comprometer la manera en que las futuras generaciones puedan usar esos recursos naturales para satisfacer sus necesidades, ¿no? Y entonces eso pues nos lleva a repensar, a, a organizar las actividades sociales de una manera que puedan ser, que alcancen los recursos naturales para las generaciones futuras, ¿no? Y establecer estructuras que, que comprometan menos la dimensión ambiental, ¿no? Claro, por supuesto, y yo considero que nos falta mucho para poder llegar a un desarrollo sustentable o sostenible. Vemos a nuestros recursos naturales, a nuestra biodiversidad como un recurso para poder impulsar el desarrollo económico y el desarrollo social. Sé que en algunas ciudades en Europa están muy avanzados, pero sí considero que nos falta mucho camino por caminar juntos. Sí, en América Latina y pues México es uno de los casos. Como tú dices, nos falta mucho. Todavía la palabra desarrollo sustentable o desarrollo sostenible se siente como una meta a muy largo plazo. Eh, Creo que quienes de alguna u otra manera estamos conviviendo con los temas de manera cercana, nos damos cuenta que más bien se nos presenta un escenario de resolver porque ya hay un riesgo ambiental, Oye, hay un ¿no? peligro, Ya hay una un amenaza. peligro, una amenaza para la salud pública, una amenaza para la estructura de las ciudades, ¿no? Entonces, hablar de una amenaza, pues te pone en un esquema de tomar acciones como de urgencia, ¿no? Y hablar de un desarrollo sustentable, pues, es como el sueño a lograr, ¿no? Entonces, eh, quizá para poder lograr acciones más concretas, con metas a más corto plazo, deberíamos de empezar a nombrar las cosas como son, ¿no? Como nos las presenta la realidad. Y sí, en México, en Mexicali, tenemos urgencias ambientales, No, emergencias ambientales. definitivamente la calidad del aire, los residuos, muchos desafíos. Y pues, amiga, yo sé que, bueno, yo fui su compañero en la Dirección de Protección al Ambiente. Me gustaría que me puedas hablar un poco más de esa etapa de tu vida, muy importante. ¿Cómo llegaste a formar parte de la Dirección de Protección al Ambiente del Ayuntamiento de Mexicali? Y ¿cuáles fueron los retos que se te presentaron durante tu gestión? Pues bueno, ¿cómo llegué ahí? ¿Cómo de estar dando clases en la Facultad de Medicina llegó a la gestión pública? Pues la realidad llegué por invitación, ambos llegamos por invitación del doctor Efraín Carlos Nieblas. Eh, Haciendo un paréntesis, pues Efraín es uno de los fundadores del Colegio de Biólogos de Baja California, que se funda por allá, ya se registra ante notario en el 2017, y a partir de toda esa organización, de estar organizando cómo integrar el colegio, de las reuniones, creo que en la medida en que las personas nos vamos conociendo, nos vamos dando cuenta de qué tan fácil es colaborar unas con otras, qué tan fácil es comunicar, qué tan fácil es organizar ciertas actividades. Y creo que en esa ruta de conocimiento
fue que Efraín me contempló para acompañarlo en su equipo de trabajo, ¿no? Habría que preguntarle a ciencia cierta que lo motivó, pero creo que va por ahí su decisión de invitarme a participar. Eh, También a lo largo de ese conocimiento, de ese reconocimiento entre colegas, pues hemos ido fortaleciendo no nada más la amistad, sino también otros grupos de colaboración, como el mismo Colegio de Biólogos. Actualmente los dos también participamos en la mesa directiva de la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos y bueno, seguimos trabajando en grupos de manera cercana. Entonces, por esa razón llego a la Dirección de Protección al Ambiente, pues él fue el director de esa gestión y me invita a participar en el departamento de, de gestión ambiental, donde está el área de comunicación, de educación ambiental. Y, y bueno, los retos de estar ahí, lo porque si bien importante. en cualquier trabajo siempre te ves obligado a hacer algo de gestión, ¿no? Algo de burocracia, de documentación, de gestionar cosas, pero la gestión académica sí es muy diferente de la gestión pública. Otro mundo. Es otro mundo. Los retos creo que fue enfrentar esa estructura administrativa que está muy esquematizada, que es de alguna u otra manera rígida para promover que haya una agenda de política pública ambiental que se pueda decidir de manera inmediata en función de un diagnóstico que haces cuando llegas a ocupar el cargo. Es decir, tú llegas a ocupar el cargo y resulta que ya para mañana tienes que llenar una serie de documentos que te comprometen al trabajo que vas a realizar en los 2 o 3 años que puedas tener en un periodo de gestión El pública. famoso programa operativo anual. El Que lo famoso conocemos. POA, ¿no? Entonces, llegas, apenas estás reconociendo el puesto, estás entendiendo las formas de la administración pública, cuando ya tienes que diseñar una estrategia de manera inmediata y prácticamente lo haces de manera intuitiva, ¿no? Claro. No hay un tiempo para reconocer bien y generar una lista de los temas más prioritarios y luego de qué cosas vas a resolver al interior de esos temas prioritarios. Entonces, creo que ese fue el principal reto. Y después de eso, el siguiente reto es que, si bien para nosotros en el área de las ciencias biológicas queda muy, muy clara la relación que tiene nuestra salud personal Claro. con la salud del medio ambiente. O sea, nosotros nos sentimos parte del medio ambiente, somos otra especie más, Formamos parte de. formamos parte. Si el agua está contaminada, si las tierras están contaminadas, si el aire está contaminada, pues los seres vivos vamos a tener problemas, todos, ¿no? Entonces es muy claro para nosotros verlo así y priorizar a partir de ahí. Y te das cuenta que si bien la Dirección de Protección al Ambiente pues, es una dirección que aborda estos temas, habrá otras como la de Servicios Públicos que traen el tema de la recolección de los residuos o de la forestación de espacios públicos, o el área de la dirección de obras, que trae el tema de la pavimentación, que va muy ligado al tema de la calidad del aire, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque tú sabes que en la ciudad contamos con muchas vialidades sin pavimentar y esto genera levantamientos de polvos, etcétera. Entonces, si bien la Dirección de Protección al Ambiente está de alguna u otra manera relacionada con otras direcciones, la intención política de las otras direcciones no tiene una intención claramente dirigida a resolver el tema ambiental. Debería haber una política transversal, ¿no? En donde todas las direcciones trabajen de manera conjunta, encaminadas O, hacia el mejorar sí, el medio claro, ambiente. o la dirección de planeación urbana, ¿no? Entonces, ese fue otro reto, ¿no? Tratar de colaborar con ellos de una manera en la que puedas encontrar en ellos unos aliados, ¿no? Para lograr algo, porque ya sabemos que la idea
es lograr algo con poco recurso y entonces una de las estrategias es pues lograr aliados, ¿no? Eh, Ese fue otro reto, ¿no? Darte cuenta de que no en todas las direcciones del municipio, y es más, a veces ni los mismos dirigentes, ¿no? Ni los mismos presidentes, ni los mismos gobernadores tienen una intención política tan fuerte para resolver ciertos temas que para nosotros son prioritarios, ¿no? Sobre todo en el tema del impacto ambiental y la salud pública. Claro, por supuesto. Yo veo que tuvimos también, bueno, muchos retos y visualizo dos. La parte presupuestal, Sí, por como supuesto. sabes, el presupuesto que se asigna a las dependencias del sector ambiental, pues es muy poco, falta mucho por hacer, el personal también limitado, faltan más inspectores y la pandemia Sí, nos tocó en definitivo. una administración del COVID y fue un reto, ¿no? En 2 años y luego con pandemia lograr. Pero fíjate que cuando hablamos de la pandemia, que sí, claro, cualquier persona que piense en algo que tuvo que realizar durante la pandemia fue un reto, pero si nos vamos en retrospectiva, creo que tuvimos bastante campo de acción, aunque estuviésemos en Claro, pandemia, es decir, la dirección nunca dejó de trabajar, ¿no? Nunca cerró totalmente las puertas, se seguían haciendo gestiones. Y creo que, supimos subirnos fácilmente a la forma, de hacer ciertas gestiones, como fueron formas virtuales, ¿no? Entonces, sí, fue un reto la pandemia, pero creo que a pesar de la pandemia logramos hacer grupos de trabajo, logramos trabajar con otros grupos reconocidos, socialmente en el tema ambiental, vincularnos para lograr ciertas cosas y bueno, sí veo eso como un logro. claro. Supimos cómo adaptarnos a las necesidades y sobre todo, pues dar resultados, dar resultados. Oye, Isadora, ¿y qué logros, qué proyectos durante tu gestión en el departamento de gestión ambiental son los que tú podrías destacar, compartirnos a nosotros? Creo que, en el área de educación, medir los logros, pues, es muy complejo, porque cuando tú vas y haces una actividad, ya sea de educación ambiental o una actividad de intervención, ¿no? Por ejemplo, si recuerdas, hicimos varias veces estos acopio de llantas y, eh, excavación de llantas y deposición de llantas en el lugar correcto, los conocidos como llantatones, si les queremos llamar, o jornadas de forestación, o jornadas de residuos, etcétera. Eh, ah, Creo que, el mayor logro es que entre todos los grupos de trabajo al interior, ¿no? Los diferentes departamentos, el departamento de regulación, la jefatura de forestación, la jefatura de planeación, la jefatura de gestión ambiental. Creo que el mayor logro es que de manera muy clara hayamos puesto en la mesa los temas que no nada más entre biólogos, sino también entre abogados, entre comunicadores, entre educadores, pusimos y dejamos en la mesa para las siguientes gestiones, ¿no? Creo que dejamos muy claro que el tema de la gestión de los residuos es muy urgente en el municipio, que el tema de la forestación es no nada más un tema de prevención, sino también de resolución de temas como la calidad del aire, que el tema del cuidado, del reconocimiento de nuestros cuerpos de agua y su cuidado, el tema de las lagunas, pues no nada más estamos hablando del recurso prioritario que es el agua, sino de todo lo que implican los cuerpos de agua al interior de una estructura urbana, ¿no? En términos de biodiversidad, en términos de regulación del clima, Claro, en términos de embellecimiento del paisaje, y que todos esos temas van y desembocan en el tema que tenemos más reconocido, que es la calidad del aire. Y cuando digo el tema más reconocido, porque es el tema que de manera directa impacta en la salud pública, ¿no? Entonces, creo que dejar esos temas en la mesa, como ejes prioritarios o como temas hacia dónde diseñar estrategias de acción,
fue un logro conjunto y ahí están, y ahí siguen, ¿no? Indistintamente de quienes estén ocupando los cargos, los temas se quedaron ahí bien, bien establecidos. Sí, un gran logro que esos temas se hayan quedado y que las siguientes administraciones lo han seguido impulsando, el sistema lagunar, la calidad del aire, la reforestación, la arborización de los estacionamientos, que ahí todavía nos falta ahí impulsar más la arborización de los estacionamientos, áreas de oportunidad que hay. Así es. Y amiga, ¿qué recomendaciones darías a los actuales funcionarios de la Dirección de Protección al Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable? ¿Qué recomendaciones les darías a ellos? Pues considerando cómo es la estructura administrativa, considerando cómo suele ser el recurso económico para poder desarrollar estrategias de acción, creo que lo más conveniente es intentar agarrar una estrategia para resolver un tema y no diversificarse y tratar de llegar hasta la resolución. Es decir, Enfocarse. enfocarse, ¿no? Porque de repente estás ahí, sientes que hay tantas necesidades, quisieras hacer todo, pero finalmente el día solamente tiene 24 horas. eh, los grupos de trabajo, la Dirección de Protección al Ambiente, comparada con otras direcciones, es una dirección pequeña en términos del número de trabajadores y el número de trabajadores en cada jefatura. Eh, ah, y pues los tiempos de la administración son cortos, ¿no? Son periodos de 2, 3 años en el caso de la administración municipal. Entonces, mi recomendación sería tomar un solo proyecto y decir, vamos a resolver ese tema, ¿no? O sea, si yo tuviera la oportunidad de volverlo a hacer, diría, a ver, A ver, vamos a hacer algo con el tema de las quemas a cielo abierto ok. que hay en la ciudad, ¿no? Eso de que ya nos estemos considerando y que así lo estemos narrando como la ciudad de los humitos, con todo lo que eso implica, pues nos pone en una situación muy compleja, ¿no? Muy compleja en términos de reconocimiento ante la ciudadanía y de lo que tenemos compromiso por hacer, ¿no? Sí, está terrible la situación de la calidad del aire y como bien dice un amigo, ¿no? La ciudad de los humitos. Y sobre todo que también la Dirección de Protección al Ambiente, la Secretaría se puedan apoyar de personas que saben el tema, con expertos, que puedan sumar para construir. Sí, claro, a las autoridades que deciden quiénes van a ocupar los puestos, definitivamente sabemos que entre más cercano estés a la profesionalización del puesto, es decir, si vas a ser un director de medio ambiente, si vas a ocupar una jefatura, pues tu formación, lo ideal sería que estuviese en esas áreas del conocimiento, ¿no? En las Exacto. ciencias biológicas, biólogo, químico, ambiental, ingeniero químico, licenciado en ciencias ambientales. Es decir, ¿por qué? Porque no nada más vas a tener el conocimiento más básico, sino que vas a lograr tener o se logra tener la sensibilidad a los temas y quizá puedas tener y diseñar estrategias más cercanas de realizar en los tiempos y con los dineros que se suelen contar, ¿no? Entonces, pero finalmente sabemos que, bueno, que esas decisiones las toman los líderes. Entonces, esto sería más bien una recomendación a los líderes Ah, que seleccionen a gente oportuna para los puestos, ¿no? O sea, así como en la dirección de planeación urbana se eligen principalmente arquitectos, ingenieros civiles, gente que tiene que ver con la planeación de las ciudades, pues en las direcciones de protección al ambiente, en las secretarías del medio ambiente, en las procuradurías del medio ambiente, pues lo ideal es que haya gente afín a los temas. claro. Y que con ellos, si se pone a personal, jefes o coordinadores que sean afines al tema, claro que su trabajo va a ser más eficaz, Sí, porque están sensibilizados con las problemáticas ambientales y saben qué acciones se deben de realizar para solucionar esa problemática. sí, pues tienes otra dimensión, ¿no? De las posibilidades, de las estrategias, de otros ejemplos, de otras referencias. Probablemente tú como persona, como profesional, ya estés vinculado con otros actores
sino en tu grupo social inmediato, en otros grupos sociales del país, y que todo eso te ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, pues esa sería como una recomendación. Además, en el campo de las ciencias biológicas ya hay muchos especialistas. Claro. Actualmente ya hay abogados ambientales, ¿no? Entonces, si ya hay abogados ambientales y tú necesitas un abogado en una instancia gubernamental ambiental, pues en lugar de hacerte de un abogado penal general o pues hazte de un abogado ambiental, ¿no? En esa medida creo que va a ser más posible que se hagan grupos de trabajo que logren cosas en menores tiempos con los recursos eh, y con las capacidades que contamos, ¿no? Por supuesto. Amiga, ¿y cuáles son los retos que tú identificas, retos ambientales, problemáticas ambientales que hay en la ciudad de Mexicali? Pues bueno, lo decía ahorita, el tema de las quemas a cielo abierto para mí es algo muy inmediato porque fíjate, Carlos, que en el tema de la salud pública, si nosotros vemos cuáles son viéndolo de manera antropocéntrica, cuáles son los factores de riesgo para la salud humana en Baja California, en Mexicali particularmente, los primeros 8 factores de riesgo que condicionan nuestra salud pues son factores que de alguna u otra manera están en nuestra decisión, en nuestro estilo de vida, ya sea, o sea, temas como diabetes, obesidad, hipertensión, las adicciones, eh, el riesgo cardiovascular, todo de alguna u otra manera está más en la propia decisión del individuo para estar sana. Pero luego está un noveno factor de riesgo Ok. que es la calidad del aire. Y la calidad del aire en una ciudad, todos sabemos que todos podemos poner una semillita para tratar de mejorar el espacio, pero la calidad del aire como factor de riesgo está más en la decisión del Estado. Ok. La regulación de la calidad del aire está más en la decisión del Estado. Es decir, yo no puedo decidir si voy a respirar o no, ¿no? Es algo que no podemos decidir. Entonces, creo que resolver ese tema o ir viendo la manera en tratar de reducir las emisiones contaminantes es un tema prioritario, pero sí voy a hacer, si lo veo desde un espacio más grande en la dimensión de Mexicali Ok. y por qué Mexicali tiene muchos problemas relacionados a la generación de contaminantes, creo que una de las principales situaciones es la mala gestión de los residuos. Ok. Si nosotros vemos a Mexicali desde arriba, ¿no? En vistas satelitales o con drones, vemos el espacio, vemos que es un espacio que al interior de la ciudad y en los límites de la ciudad y en el área agrícola de la ciudad, estamos rodeados de valles agrícolas, uno de los principales problemas es la basura o los residuos, ¿no? Entonces tenemos un sector de crecimiento alto en la construcción, tenemos muchos residuos de construcción en el espacio que no debieran de estar ahí, que están generando un daño a la superficie terrestre. Tenemos muchas llantas, es otro residuo que no debiese estar en el espacio y que está ahí por una mala gestión, que empieza desde la Secretaría de Relaciones Públicas Exteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque pues allá es donde se dan los permisos, se permite el paso de la llanta, etcétera. Tenemos mucho problema con la gestión de los residuos que la actividad agrícola genera, ¿no? Por eso vemos tanta situación de residuos en los drenes, en los canales. Y todo eso de alguna u otra manera termina impactando en la calidad del aire, ¿no? Claro. Por ejemplo, los residuos de la construcción, se suspenden los polvos, la cal, el cemento y todo eso es contaminación. Las PM10, las partículas Todas las finas. partículas finas, ¿no? Ya sabemos qué pasa con las llantas, al tiempo hay incendios de llantas y, bueno, contaminación del aire. En la actividad agrícola sabemos también que un problema notorio es la quema de los residuos agrícolas, ¿no? Entonces, que sigue siendo una práctica agrícola usual en nuestros valles. Entonces, creo que en la medida en que no resolvamos cómo gestionar esos residuos,
que vienen de las principales actividades socioeconómicas, ¿no? La actividad industrial, la actividad de la construcción, la actividad agrícola. Creo que el escenario no va a cambiar, ¿no? Entonces sí creo que impulsar esos temas, resolver esos temas pues es algo prioritario. ¿Y cómo crees que lo podamos resolver? Quizás con mayor infraestructura para reciclar los residuos. ¿Qué faltaría? ¿Qué le faltaría a la Dirección de Servicios Públicos? O, ¿qué consideras? Pues sí veo ahí, la verdad, yo siento que falta mayor compromiso de los industriosos. Industriosos, Sí, es ok. decir, en el ramo de la construcción no veo a las cámaras de la construcción ni veo a los mismos constructores muy preocupados por los residuos que generan, ¿no? Ya. Ni haciendo acciones que mitiguen el impacto ambiental que generan, ¿no? No veo tampoco a las industrias de la transformación, a las cámaras industriales tampoco con una intención clara de ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si en todos los parques industriales, que además de que son grandes construcciones, tienen grandes estacionamientos, Ok. qué pasaría si cada parque industrial tuviera un parque, ¿no? Es decir, ahorita lo mencionábamos, vemos el tema de los estacionamientos donde por reglamentación debiese de haber un árbol por cada 9 cajones, por cada 3 Por cajones. cada 3 cajones, Bueno, por cada 3 cajones. pero en la ley municipal está un árbol por cada 9, ¿no? ¿Ves? Pero Como dice el reglamento, dice, si es un estacionamiento mayor a 9 cajones, okey, ahí ya le aplica el criterio ya de aplica, por cada 3 cajones, debiese haber un arbolito. un arbolito. Bueno, ¿qué pasaría si tuviéramos, parques industriales donde eso sí se hace? Claro. Entonces, muchos parques industriales serían prácticamente podrían ser ¿Pulmones? Pulmones. pulmones o andadores para caminar, ¿no? Se verían verdes desde arriba, ¿no? Y sería otro Mexicali totalmente. Sería otro Mexicali. Entonces, sí veo en ese sentido que no hay un compromiso de los industriosos. Igual, lo mismo con los generadores de los residuos de los neumáticos. Si bien intentan estar organizados, tener sus permisos, no hay una preocupación por lo que pasa con el residuo en el espacio del municipio, ¿no? Ok. Es decir, un llantero está preocupado por tener su permiso para venta y luego, en teoría, van y disponen los residuos donde se deben disponer, pero la realidad es que sabemos que ahí hay muchas fugas porque de alguna u otra manera las llantas están en lotes baldíos, en drenes, etcétera, ¿no? Entonces, veo poco compromiso de esas Claro. actividades socioeconómicas. Igual con los agricultores, y no quisiera hablar del pequeño agricultor porque sabemos los retos que enfrenta en términos de realizar su actividad económica, pero sí tenemos grandes empresas de la agricultura en nuestros valles agrícolas que sí tendrían la capacidad de migrar a otras formas de terminar de realizar su actividad agrícola, ¿no? Y tendrían la posibilidad de ir migrando a la posibilidad de decir, ya no hay que hacer quema agrícola para el recambio del, del, del ciclo agrícola, sino que se podrían hacer otras cosas, ¿no? Como Aprovechar el... microcomposteo, etcétera, aprovechar el residuo, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que falta mayor compromiso de quienes sí tienen mayor capacidad, como decíamos ahorita, en términos de los recursos económicos. Ok, ok, pues hay varios retos que tenemos para Mexicali en materia ambiental. Y amiga, preguntarte, bueno, ya hablamos de la parte de tu experiencia como servidora pública, los retos que visualizas y sabemos que ahorita tienes un cargo muy importante. Eres presidenta del Colegio de Biólogos de Baja California. ¿Y qué proyectos hay en el colegio? ¿Qué es lo que está empujando el colegio o como la Asociación de Biólogos de Mexicali? Pues bueno, sí, la verdad es que es un honor para mí representar al gremio porque aunque relativamente es un colegio de profesionistas jóvenes, te estaba diciendo ahorita se fundó en el año 2017, apenas vamos en una tercer mesa directiva. eh,
Y la intención inmediata de los colegios de profesionistas, pues, es tratar de mejorar la vinculación que hay de esa profesión con el grupo social, ¿no? En términos de oportunidad laboral principalmente, ¿no? En términos de la mejor forma de profesionalizar al individuo en su campo de acción para tener mejor oportunidad laboral y, pues, resolver los temas sociales necesarios en cada lugar. Sin embargo, por ser un gremio, ¿no? Que está muy relacionado al tema del medio ambiente, pues nos vemos convocados, ¿no? O tenemos esta demanda pública de generar opiniones, de involucrarnos en actividades de comunicación, de cumplir con algunos liderazgos en ciertos temas, en la gestión ambiental, en la gestión pública, y no nada más el Colegio de Baja California, sino que vemos que esto es algo que ocurre de manera repetida con los colegios de biólogos en otros estados del país. Entonces, creo que esa convocatoria o esa demanda social de tener posturas ante ciertos temas ambientales, pues nos ha hecho involucrarnos con otros grupos que trabajan en ese sentido. Y no es que haya una agenda en ese sentido muy definida, pero sí sabemos la responsabilidad que tenemos como representación del gremio ante los temas ambientales, y es por eso que hemos venido generando una serie de espacios de comunicación, Sí. de que podríamos decir que es educación ambiental, pero que también es una intención de vincularnos con los ciudadanos que ya están organizados, porque en Mexicali hay bastantes agrupaciones de ciudadanos que ya están organizados para tratar de resolver ciertos temas ambientales y que el hecho de contar con el acompañamiento de un grupo de profesionistas, pues los fortalece, hace más grande los reclamos, hace más, genera mayor seguridad tomar ciertas decisiones y bueno, creo que ese es un papel que hemos venido cumpliendo a lo largo de estos últimos meses. La realidad es que ya nos queda poco en esta mesa directiva, estamos próximos a elegir una nueva mesa directiva, pero creo que en estos casi dos años de trabajo, pues hemos logrado esta colaboración con otros grupos y este reconocimiento también con otros grupos. Platícanos un poco más sobre esas actividades de educación ambiental que nos comentaste, dónde lo realizan, sobre qué temáticas ambientales han abordado, cuál es la que sigue y cómo se pueden enterar las personas que nos están escuchando, pues para que puedan asistir. Pues mira, fíjate que realmente la iniciativa sale, tú lo sabes, a raíz de los biólogos de Mexicali, que estamos también integrados en esta Asociación de Biólogos de Mexicali, conocida como la Biomac, y que propone hacer una serie de pláticas en espacios informales, no académicos, es decir, no las instituciones típicas, no los espacios gubernamentales, sino espacios más abiertos a la ciudadanía en general. Y en coordinación, la Biomag con el Colegio de Biólogos, pues hemos venido realizando una serie de pláticas que abordan los mismos temas que ya habíamos puesto en la mesa, como la calidad del aire, la utilización de plantas nativas para acciones de forestación, el tema de la regulación ambiental, el tema de ciertos recursos naturales, ¿no? Como la totoaba, Ok. como el recurso pesquero. Y bueno, recientemente con una plática sobre el borrego cimarrón, pues esta especie que ya sabemos que ha estado observada con riesgo o ha estado observada por lo que representa como símbolo para Baja California y porque está ahí, ¿no? En entredicho si la seguimos protegiendo o la aprovechamos para generar recurso en espacios como los ejidos, ¿no? Claro. Donde sabemos que hay borregos cimarrón. Entonces, son temas que sí hemos decidido de manera conjunta porque vemos que son temas ambientales que nos convocan, que nos preguntan, que sabemos que para lograr decisión
y acciones con la ciudadanía, pues tenemos que platicarlos en una manera más relajada, Claro. tratando de generar un diálogo. A ver, nosotros como biólogos o como gestores o como personas que estamos involucradas con el medio ambiente, entendemos la situación así, pero ¿qué entienden los demás? ¿No? ¿Cómo están viendo la situación? ¿Cómo les gustaría participar? ¿Cómo creen que pueden participar? ¿Cómo creen que podríamos sumarnos para lograr más cosas, no? Entonces, la idea ha sido básicamente para generar esos espacios, no nada más en un sentido unidireccional de hablar de información que es relevante para entender los temas, sino más bien con un sentido de generar un diálogo para lograr vincularnos, ¿no? Vincularnos. Para lograr vincularnos con los grupos interesados, con las personas interesadas, porque vemos que si bien el Estado, y refiriéndome al Estado en general como los gobiernos, las instancias gubernamentales ambientales, pues es un gran responsable, pues de los ciudadanos depende en gran medida cómo nos reunimos, cómo nos organizamos para poder demandar, para poder decir, para poder marcar línea, para poder establecer que no nada más somos receptores de las cosas, de los servicios, sino que tenemos un papel proactivo en esas acciones sociales, ¿no? Entonces, por ahí ha sido la intención de hacer estos espacios. ¿Cuál es la siguiente? Pues la siguiente todavía la estamos definiendo, probablemente sean el tema de nuestros cuerpos naturales de agua, nuestras Ok, lagunas. perfecto. Pero yo quiero decir que indistintamente de que estemos ocupando o no cargos de representación, la idea es seguir haciendo esas actividades cada vez más en otros espacios. Lo hemos venido haciendo en cervecerías artesanales, Ándale. no nada más porque es un espacio relajado y que se presta a la conversación, sino también porque sabemos que las cervecerías artesanales, pues, eh, en términos de lo que es la producción y el consumo local, también están sumados a ciertos temas ambientales, lo cual nos da, pues, mucho gusto y nos ampara, para las actividades que queremos proponer. Perfecto, Isadora. Y pues algo que yo rescato mucho y que mencionas que el que se pueden generar estos espacios de conversación con la comunidad, con diversos sectores, pues generan acciones. Recuerdo que en su momento cuando fue la de calidad del aire, por parte del Colegio de Biólogos de Baja California y de la asociación, a raíz de esa mesa de diálogo, de esa charla, se emitió un pronunciamiento serio ante los gobiernos. Ante la situación. Y recuerdo también que hubo una visita hacia uno de los sitios de restauración en el del Río Colorado, trabajado por Restauremos el Colorado, que la verdad recuerdo que la gente lo disfrutó mucho, el paseo, el conectarse con la naturaleza, el ver el río con agua, ver las aves, sí, es El algo, bosque, sí, claro. algo mágico. Sí, claro, porque, precisamente en ese diálogo que se establece, a través de un tema con las personas, empiezan a surgir otras cosas, ¿no? Empiezan a surgir, estaría bien hacer esta otra cosa, estaría bien, empiezan a surgir propuestas que no están elegidas por alguien que se considera una autoridad, ¿no? Sino que están elegidas por una voz pública Claro. y eso nos ayuda a no nada más a reconocernos como ciudadanos, como capaces de ir en un mismo sentido, sino también, pues, a sumar esfuerzos, ¿no? Porque, pues, tú podrás hacer una cosa, pero el otro puede hacer otra, el otro puede hacer otra, y entonces se van sumando capacidades y eso genera mejores propuestas. Como tú lo dices, a partir de eso tuvimos la oportunidad de generar un pronunciamiento, una opinión, emitida tanto por la Biomac como por el Colegio de Biólogos de Baja California, y esto de alguna u otra manera nos condujo a que, algunos diputados, de que algunas autoridades, ya sea a nivel, municipal como a nivel estatal, nos invitaran a ciertas mesas de discusión en el tema de la calidad del aire. Y eso, pues, va dinamizando los Claro. temas, ¿no? Sabemos, pues, que el tema de la calidad del aire en particular tiene como un tiempo,
a lo largo del año donde genera eh, mu- mucho revuelo, que es en la época de riesgo para la salud pública, que es en la época decembrina, sobre todo, en la época de invierno. Pero que bueno, que en la medida en que participemos y que tengamos una postura y que esa postura cada vez tenga más personas que se suman, pues en esa medida creo que podemos conducir ciertas decisiones de quienes tienen la capacidad de política pública. Definitivamente muy, muy importante la participación ciudadana, el involucrarnos, que nosotros como ciudadanos, como ama de casa, como organizaciones o como académicos, que todos los sectores de la sociedad nos podamos vincular y alzar la voz ante las autoridades, exigir. Muy importante impulsar eso. Y luego mencionas otra cosa que es fundamental, Carlos, que en la medida en la que lo haces te vas dando cuenta. Decimos, falta más cultura, falta más educación, y a veces creemos que eso depende de nada más ir a platicar, ir a exponer un tema, ir a dialogar. La realidad es que a partir de ese espacio es donde van a empezar a suceder las cosas. Esos espacios generan estas propuestas ciudadanas. De ahí surgió la idea de vamos a visitar el Chausé, que es este espacio de recuperación, este espacio de conservación y de recuperación de lo que en algún momento era un bosque natural, ¿no? Un río con un caudal considerable. Y este espacio, en el momento en que los ciudadanos que no lo tenían imaginado y que se dan cuenta que está a menos de una hora de la ciudad y que pinta otro escenario muy diferente al que estamos acostumbrados, ¿no? Que nos hace ver quizá la posibilidad más cercana de lograr cosas inmediatas o en un futuro cercano, para no nada más para nuestros hijos y nuestros nietos, sino para nosotros mismos, ¿no? Ahí nos estuvieron contando que un árbol que es nativo puede llegar a tener una dimensión de 20 metros en quizá 15 años, ¿no? O O menos. menos, ¿no? Entonces, dimensionar eso, pues dices tú, es que no nada más es para mis hijos y mis nietos, puede ser para mí también. Y eso es muy importante porque entonces eso nos da una esperanza de que nos motiva a realmente organizarnos y a intervenir el espacio, ¿no? Nos sentimos con la capacidad de intervenir el espacio. Entonces, esas dinámicas que surgen de la comunicación, pero que te llevan y te motivan a querer intervenir el espacio, pues es un logro. Claro, y que es un ejemplo de que sí se puede, que sí se pueden lograr pues cosas, soluciones, proyectos para solucionar esas problemáticas ambientales. Yo cuando fui por primera vez al Río Colorado, yo a los 17 años me vinculé con el Sonoran Institute. Fui a apoyar, a plantar arbolitos, a monitorear los peces, porque traía la pasión de ser biólogo. Pero cuando vi ese bosque de álamo, de sauce, no lo creía. No lo creía que en Mexicali hubiera ese tipo de ecosistema que lamentablemente está muy impactado a raíz pues, de que se cortaron los flujos de agua, el río Colorado, el represamiento, etcétera. Pues son manchones de bosque ribereño que quedan, y es un tesoro que hay que cuidar, hay que restaurar. Sí, claro. Y así sucede con cada acción. Por ejemplo, me gustaría mencionar, sabemos que San Felipe se acaba de municipalizar. Sí. Sin embargo, desde nuestra época en la Dirección de Protección al Ambiente se acerca un ciudadano, José Luis Galindo, hijo de pescadores, pescador también, pero que había incursionado en temas de cuidar ranchos en la costa de San Felipe, de trabajar codo a codo con la gente que vende cocos en la playa, que pues la playa es zona federal y que se ven bajo una serie de regulaciones. Cualquier vendedor ambulante en la playa de zona federal se ve sujeto a ciertas regulaciones para hacer su actividad bastante complicadas, pero bueno, que se había venido organizando porque empezaron a identificar
lugares de avistamiento de tortugas, Ok. ¿no? Y que las tortugas salen, ponen sus nidos y que luego esos nidos corren riesgo porque hay motos, porque hay basura, hay vidrios, salen las tortugas, se cortan, etcétera, ¿no? Y entonces un grupo ciudadano, ¿no? Empieza a buscar la manera de hacer algo, de por lo menos poner anuncios, de por lo menos poner letreros, aquí llegan tortugas, hay nidos, hay que limpiar más la playa, hay que tener cuidado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, desde entonces ya José Luis Galindo tiene en ese tema ya bastante tiempo, prácticamente 2 décadas. Actualmente ya se logró que San Felipe fuera reconocido como uno de los lugares en el litoral donde hay avistamiento y anidación de tortugas. Fue reconocido por las autoridades, por la CONAM, y pues se pretende que en un futuro cercano haya un tortugario, ¿no? Como en muchas Ok. otras costas en el país. Y vienen realizando cada tanto tiempo, pues limpiezas de playa, donde cada vez tratan de involucrar más la participación de los jóvenes, ¿no? Ahora recientemente, en junio, fue el Día Mundial de las Tortugas Marinas y se hizo una limpieza de playa. Fue un grupo de estudiantes de la licenciatura de bioingeniería de Xochicalco y bueno, era la primera vez que les tocaba hacer una limpieza de playa y empiezan a sacar residuos y bueno, ya sabemos lo que nos encontramos: botellas de plástico, botellas de vidrio, llantas, colillas de cigarro, corcholatas, etcétera. Pero lo que más los impactó, ¿no? Fue entre todos esos residuos encontrarse las llantas, pero encontrarse mucho residuo de la actividad de la pesca. Ok, ok. Es decir, mucha malla de red de pesca ahí, ¿no? Como es plástico, ¿no? Y eso con la degradación genera microplásticos. ¿Por qué es muy impactante? Porque tú dices, eh, no está bien, pero entiendes por qué la otra basura está ahí, porque la gente deja las cosas en la orilla, el mar se las lleva y luego el mar las regresa. Pero dices tú, pero en teoría los pescadores viven del mar, del recurso marino, ¿no? Entonces, esperaríamos que fueran quienes más cuidaran el recurso marino, ¿no? Entonces, desde ahí ya estamos viendo que a veces nos hace falta más compromiso y más involucramiento de quienes de alguna u otra manera están más relacionados con las actividades socioeconómicas que pueden generar un impacto a ciertos espacios naturales, ¿no? Entonces, esto de la sensibilización, pues nos falta en todos, ¿no? En todos los sectores. En todos los sectores, ¿no? Y claro que ellos como estudiantes, ustedes, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué propondrían? Y bueno, tienen propuestas muy interesantes. Los jóvenes, pues son los futuros tomadores de decisiones y pues siempre es un gusto poder hacer actividades donde puedan estar involucrados. Por eso te digo que la idea, pues, es tratar de sacar estos espacios de las cervecerías, de también buscar otros espacios para poder tener otros públicos más jóvenes, y otros públicos, ¿no? Claro, por Mm, supuesto. Y bueno, de reconocer el trabajo que José Luis Galindo ha venido trabajando, sé que lleva años con esta iniciativa y que con constancia y estar tocando puertas de las autoridades, pues está logrando estas acciones para proteger a nuestras tortugas marinas que llegan a las costas de San Felipe. Es de reconocer y también verlo como que nosotros podemos tomar acción, que nos podemos volver protagonistas, elementos multiplicadores e impulsar proyectos desde nuestra trinchera, claro, desde tu ciudad, desde tu casa, tu parque, tu comunidad. Sí se puede, sí se puede, así es. sí se puede. Y pues ya nos acercamos al fin de este podcast, de este episodio. Y pues la última pregunta, Isadora. Si todo el mundo te escuchara, ¿qué mensaje te gustaría decirles para inspirarlos a cuidar nuestro medio ambiente? Creo que todo empieza por uno mismo, en la medida en que nosotros, con nuestro espacio inmediato, en nuestra misma casa, empecemos a hacer acciones a favor de nuestro medio ambiente, en esa medida cada vez vamos a ir encontrando más oportunidades de participar de manera colectiva.
Es decir, si un día tenemos la intención de hacer algo con nuestros residuos vegetales, como podría ser la composta, no es que vayamos a hacer un negocio de composta, pero que tú digas, bueno, con mis residuos vegetales voy a hacer un tipo de abono para mis plantas, ¿no? Eso ya te va a poner en otro lugar y luego vas a querer hacer otra cosa, Claro. ¿sí? Vas a decir, bueno, ahora vas a empezar a ver que tus plantas crecen rápido, se ponen muy bien, vas a querer quizá tener más plantas, ¿no? En la medida en que nosotros plantemos cosas en nuestra casa, en nuestro espacio, pues vamos a tener más paredes sombreadas. Más paredes sombreadas se va a traducir en menos gasto energético para enfriar los hogares, por ejemplo. Más forestación en un parque de una colonia, pues va a promover que la gente quiera visitar el parque, quiera caminar, que quizá los jóvenes que están ahora tan inmersos en las pantallas quieran salir a disfrutar el espacio natural, a convivir. Entonces, unas acciones te van poniendo, una vez que empiezas a intervenir en algo, eso te va poniendo en otro lugar y eso te va abriendo puertas a otras formas de intervención. Entonces, creo que el mensaje sería empezar por nosotros mismos, Muy bien. en nuestra casa, que es nuestro espacio de intervención inmediato. Qué bonito, qué bonito. Y pues con esto, si empezamos por uno mismo, pues podemos inspirar a otros con nuestro ejemplo. Sí, claro, porque muchas cosas son por contagio, ¿no? Sí. Luego, si tú tienes un gran árbol en tu casa que te da sombra, el vecino va a querer tener un gran árbol que Claro, le por dé sombra. supuesto, sí, 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 un palo verde. Amigos, es así como ya terminamos este episodio, nos despedimos de ustedes, muchas gracias por habernos escuchado y creo que es muy importante el compartir, así que no se olviden de compartir este episodio de Ecodiálogo con sus amigos, con su familia, para que puedan conocer de los expertos en la temática ambiental. Muchas gracias y nos despedimos. Gracias, Carlos, por la invitación, por ser la madrina de este inicio de Ecodiálogos, que esperemos sean muchos episodios con mucha participación, cada vez con temas diferentes, con temas que nos lleven a repensar el espacio, el medio ambiente. Y bueno, gracias a todos por escucharnos, por compartir el podcast y los esperamos en el siguiente episodio de Ecodiálogos con nuestro querido amigo, colega, el biólogo Carlos Roano. Los esperamos.